Son huellas de la persona que haya venido a robar los choclos. Están sin mazorcas, miren, todas. Miren, están sin mazorcas. Uno de estos días, mientras nosotros estuvimos en casa y no hemos podido venir a ver el terreno, nos han robado los choclos. Y durante este mes no solo han estado robando choclos, granos, zambos, también han estado robando animales, chanchos, ganados. Entonces es algo triste que sucedan estas cosas, a la vez entendiendo el hambre que debe haber en ciertas personas. Creo que esto no justifica el fin de venir a robar. Sería más bonito que dijeran que tienen hambre y que los regale, que venir a llevarse lo que quieran sin el consentimiento de los dueños. No hay nada, no nos han dejado nada, así se han llevado todos los choclos. Miren, miren, está vacío, vacío, vacío y vacío, vacío. Tampoco es fácil cultivar los granos de aquí. El trabajo de campo es duro, así que no es una justificación el hambre venir a robar sin consentimiento. Por situaciones como estas es que los dirigentes están preocupados y están diciendo que no dejemos ingresar a ninguna persona fuera de esta comunidad. Ninguna persona desconocida puede ingresar a la comunidad, pero se aprovechan ingresando por los bosques, por caminos que no son transitadas, no por las carreteras principales, y vienen a robarnos.